Ministro, muy buenas noches. Juliana, buenas noches. Siempre es un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Igualmente, ministro. A ver, se ha anunciado la fiscalización justamente del tránsito vehicular. No puede ser que se hayan aplicado 5.000 papeletas. Y estamos hablando de una multa, de un monto de dinero que no es cualquier cosa. 6.300 soles. Pese a ello, la gente sigue sin obedecer. ¿Qué más se puede hacer para evitar la circulación de autos que no tienen ningún tipo de motivo o excusa para transitar por calles de Lima y el país? Bueno, Juliana, una de las grandes debilidades que tenemos como país es la cultura que una gran mayoría de peruanos tenemos a no respetar las normas, no solamente ahora de la pandemia, sino en nuestra vida normal somos muy irrespetuosos con las normas. Y eso nos ha traído un gran problema en la estrategia que ha aplicado el gobierno para frenar el nivel de contagios. Es por eso que estas cuarentenas se están ampliando de 15 en 15 días, porque aún la gente no ha alcanzado una cultura adecuada o no ha creado los hábitos necesarios para convivir con el virus. Entonces, hemos intensificado las operaciones. En estos últimos días nos hemos reunido con el ministro del Interior y con los mandos operativos de la Policía Nacional y la Fuerza Armada, y estamos haciendo operativos conjuntos a nivel nacional. El día de hoy acabamos de terminar una reunión en la tarde, Juliana, y cada vez vamos a implementar estrategias un poco más drásticas para aquellos que son reincidentes en este tipo de faltas. Por ejemplo, a partir del día de mañana vamos a comenzar a llevar a las personas que están caminando sin ningún motivo por la ciudad y que la autorización es que solamente salga una persona por familia a hacer sus compras, sea al mercado o a la farmacia, y hay personas que están por la calle deambulando sin hacer nada, van a ser llevados así a ciertos centros, que no se los voy a decir, y ahí van a permanecer de 5 a 6 horas, y recién después de inscribirlo en un registro de sanciones, que también se pone una multa, se los va a dejar ir a la casa. Pero no es parecido, perdón que lo interrumpa, ministro, a lo que ha venido sucediendo hasta ahora, donde una persona que incumple, bueno, claro, con el toque de queda, con el aislamiento social obligatorio que arranca a las 6 de la tarde, a partir del lunes va a ser de 8 de la noche a 4 de la mañana, pero finalmente es el espacio donde sí no puedes transitar, que te llevan a una comisaría, incluso pasas la noche y paralelamente te aplican una multa. ¿Esto no es casi lo mismo? Lo que pasa es que nuestra policía habíamos dejado de hacer eso, o sea, ya no estábamos llevando a la comisaría, porque justamente al llevar a la comisaría comenzaron a incrementarse el número de infectados en nuestra Policía Nacional. Entonces, no era una buena estrategia, porque muchas de esas personas que llevábamos eran asintomáticos que contagiaban al personal de la Policía Nacional. Entonces, lo que me está diciendo, ministro, sí, es que a partir de mañana sábado, una persona que está en la calle, por ejemplo, que puede decir, sí, estoy yendo a comprar, pero no se le cree porque no tiene una bolsa, porque está acompañado del tío, el hermano, o salen en familia, porque eso lo hemos visto además en los últimos días. La gente ya simplemente dice aquí no hay cuarentena, o es como si verdaderamente estuviesen en otro país. A esas personas se les va a trasladar a un espacio que todavía usted no quiere revelar y van a ser retenidos durante 5 horas. Así es, así es, Juliana. Se las va a llevar a las personas que están deambulando y que no tienen ninguna justificación. Ahora, en cuanto a los vehículos, hay vehículos que aún ya se les ha requisado su tarjeta de propiedad, su licencia de conducir, y aún sin esos documentos están transitando. Estamos trabajando también con las municipalidades, y a partir del día de mañana vamos a salir con gente de fiscalización de la municipalidad y con grúas, y vamos a llevar a los vehículos a los depósitos de las municipalidades. Perfecto. Eso sí, hay algo que tenía entendido, usted lo había mencionado, como justamente una posibilidad que estaba evaluándose, porque necesitaban, por supuesto, el trabajo conjunto de las municipalidades para que puedan ir a los depósitos de las diferentes comunas. Entonces, el vehículo se va si no tiene pase vehicular. ¿Y qué pasa con el conductor? ¿Se le aplica igual la multa de 6.300 soles? Ahora se le aplica la multa y ahora tiene que pagar
todos los costos que tiene el recuperar su vehículo del depósito. Claro, es otro procedimiento y le va a tomar muchísimo tiempo también recuperar su vehículo. Bueno, a ver si el golpe en el bolsillo hace que recapaciten y piensen 3, 4, 5 veces antes de salir de sus casas de manera tan irresponsable, manejando un carro sin un pase laboral y por lo tanto tampoco un pase vehicular. Usted ayer, ministro, hizo noticia porque todavía no sabíamos si se extendía esta cuarentena o no, pero dijo que si dependiera de usted, sí pediría 15 días más de estado de emergencia por la situación justamente en la que nos encontramos. Ayer ya se tenía una decisión en el Ejecutivo, en el Gobierno, que hemos conocido el día de hoy, o más bien hoy desde temprano, en reunión con Consejo de Ministros, hubo una especie de debate, votación, para que cada uno de los titulares de las diferentes carteras más especialistas consultadas por el Presidente de la República pudiesen decir cuál era su postura, su opinión con respecto a este asunto y en función a ello tomar ya una decisión, tener un veredicto a nivel gubernamental. Bueno, como estas son decisiones sumamente serias porque afectan la vida y las actividades de toda la nación, de todos los peruanos, esta es una decisión que se va madurando en el tiempo y lo hemos venido conversando durante toda la semana y analizando varios puntos de vista. Hay varios grupos de trabajo de expertos que han pasado por el Consejo de Ministros exponiendo diferentes tipos de vista, desde el punto de vista de salud, desde la parte económica, desde la parte social, desde la parte psicológica, y con todo ese conjunto de ideas se van madurando las decisiones que se van a tomar. El día de hoy, en la mañana, recién se ha tomado esta decisión y el señor presidente de la República lo anunció. Pero indudablemente la tendencia era hacia prolongar, y por dos razones sustantivas. Uno, en que el nivel de crecimiento de los infectados, para liberar todas las restricciones que se tienen en un país, de acuerdo a los expertos y a los científicos, la tasa de crecimiento de infectados o debe ser igual a 1 o muchísimo mejor si es menor a 1. ¿Qué significa igual a 1? Significa que ya no va a seguir creciendo, sino se va a mantener la cantidad de contagiados. Y menor a 1, que va a comenzar a decrecer la cantidad de contagiados. Pero si la tasa es mayor a 1, indudablemente que mientras más se liberen las restricciones, esta comienza a subir de 1, 1.5 a 2, claro. O sea, la cantidad de infectados va creciendo enormemente. Ministro, ¿y usted cree? Sí, lo escucho, termine, por favor. Nosotros estamos en una curva en una tasa de 1.2, 1.3, o sea, estamos en crecida todavía de los infectados. Entonces, de acuerdo a esto, no podíamos liberar las restricciones. Y más aún, como usted ha podido ver en las calles, hay muchísima gente que todavía no ha internalizado la cultura que nos permita convivir con el virus. Y ese es un factor sumamente importante. En los países se levantan las restricciones cuando ya hay hábitos de conducta de las personas que no le permitan infectarse. Es decir, que ya aprendieron a convivir con el virus. De acuerdo, ministro, pero una pregunta. ¿Qué tanto tiene que ver el hecho de que el nivel de incumplimiento sea aún mucho más visible ahora que antes, con el hecho de que no vemos en las calles tampoco la cantidad de policías, de militares que habían cuando arrancó esta cuarentena? O sea, son comentarios que se escuchan, que se leen, la gente a través de redes sociales comparte su propia experiencia, y es verdad, ya no hay tanta fiscalización en las principales arterias de la ciudad, en las principales avenidas, como para que incluso la gente sepa que si sale de casa sin alguna razón, se va a encontrar con la autoridad y se va a meter en un problema. Ahora es como, ya nadie cuida la ciudad, hacemos lo que nos da la gana. Bueno, hay varios factores ahí, Juliana. El primero de los factores es que las Fuerzas Armadas en su actuar van creando una cultura y van desarrollando hábitos en las personas para que ellas mismas aprendan a cuidarse. Y conforme las personas aprenden a cuidarse, las Fuerzas Armadas se van replegando un poco. Esto no ha sucedido en la población, o sea, la gran mayoría de la población no ha internalizado los hábitos. Segundo, hubieron una cantidad elevada al inicio de infectados en la Policía Nacional y un gran porcentaje también en las Fuerzas Armadas. Y tercero, que tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas no solamente ya se le involucró en el patrullaje. Las Fuerzas Armadas tenían muchísimas tareas adicionales, como por ejemplo son el traslado de insumos médicos, apoyo al traslado de todo lo que son
los insumos a las regiones, el armado y distribución de bolsas de víveres, apoyo en la toma de muestras, habilitación en la torre de la vía panamericana. También muchos de nosotros se involucró en la producción de respiradores mecánicos, el resguardo en las fronteras, en aeropuertos, en puertos. Participaron también las Fuerzas Armadas, están participando en el programa Te Cuido Perú. O sea, las tareas se fueron multiplicando en apoyo a todas las estrategias que estaba implementando el Ministerio de Salud. Ministro, ¿de dónde van a salir los 150.000 efectivos policiales y militares que anunció el día de hoy el presidente de la República para resguardar justamente la ciudad? Porque justamente hemos hecho una reestructuración. El señor presidente de la República nos pidió la cantidad de efectivos que podían efectivamente controlar el tránsito de personas y la inmovilización domiciliaria. Hemos hecho una reestructuración conjunta, tanto con la policía como con las Fuerzas Armadas, y esos son los efectivos que estamos poniendo a disposición para estas tareas en las calles. Y dígame una cosa, porque se habla acerca del nivel de contagios, efectivamente, la policía y la razón por la cual aquellas personas que han sido detenidas por el personal de esta institución no han podido ser trasladadas a comisarías para evitar contagios, también del número de efectivos que han fallecido. ¿Cómo están las cifras en cuanto a las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Marinos, Ejército? ¿Cuántos contagiados hay y cuántas personas ya muertas? Mire, en este momento diariamente varían el número de contagiados. El día de hoy tenemos 778 contagiados y hay 1.278 que ya están sanos, que se han salido de la cuarentena. Desafortunadamente tenemos 7 fallecidos, 5 en nuestra Marina de Guerra del Perú y 2 en nuestro Ejército. Ahora, la mayor cantidad de contagiados no han sido durante los operativos, sino que hay un espacio de 3 o 4 días que descansan las tropas y regresan a sus domicilios en algunos institutos. Y cuando regresan de sus domicilios y tomamos las pruebas rápidas, la gran mayoría, el gran porcentaje ya regresa contagiado. Mucho es en nuestra Marina porque la gran parte de ellos viven en el Callao, en zonas donde hay alto nivel de contagio, ¿no? Y al ir a hacer sus compras a los mercados, lo más probable es que ellos se estén contagiando. De acuerdo. ¿Y qué tanto ánimo hay por parte de las Fuerzas Armadas, de los militares, de salir a las calles, de patrullar, de trabajar en conjunto, complementando la labor policial, cuando hemos visto videos, y de hecho ayer hemos presentado aquí en el programa, ministro Martos, donde efectivos de la policía minimizan la labor de muchos soldados, incluso ellos toman la decisión, los representantes de las Fuerzas Armadas, de cerrar alguna calle porque consideran que esto obviamente va a servir para mantener el orden, y ahí ve usted como un efectivo simplemente hace caso omiso a lo que otra autoridad ha determinado, ha considerado que es lo correcto, y minimizándolo públicamente frente a esta cola enorme de vehículos, simplemente hace como si no escuchara a los soldados e incluso asume una postura bastante agresiva en contra de ellos. Son muchos los videos, las imágenes que han estado circulando y de hecho se han viralizado. ¿Qué ha conversado usted con respecto a este tema con el ministro del Interior? Los dos aspectos que usted me pregunta, uno de ellos es cómo está la moral del personal de las Fuerzas Armadas. Así es. Juliana, lo que tengo que manifestarte es que nosotros, todos los militares, seguimos una formación militar y nos preparan exclusivamente, psicológicamente y físicamente para una guerra. Y estamos conscientes que llegado el momento de una guerra, nosotros estamos llanos a dar nuestra vida si es necesario en el cumplimiento de nuestro deber. Y este no es un caso diferente, esta pandemia es como una guerra. Y nosotros estamos convencidos que seguramente nos vamos a infectar y bueno, esperaremos las consecuencias, que sean las mejores condiciones. De no ser así, igual, estamos con la moral alta porque para eso nos han formado, te repito, física y psicológicamente. Siempre la moral de nuestros soldados, de nuestros oficiales, de nuestros técnicos oficiales, es una moral muy elevada. Hay casos muy aislados y, por ejemplo, pasando al otro tema, este caso aislado de un capitán de la policía que en forma prepotente se puso a retirar las tranqueras que habían puesto para controlar el tránsito, fue un caso aislado y al parecer al capitán no le llegaron las disposiciones de los niveles superiores de los operativos que estaban haciendo conjuntamente las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Bueno, para evitar eso, ya hemos acordado con el ministro del Interior en reunión con todos los mandos operativos policiales y militares
que los operativos van a ser conjuntos. Okay. O sea, van a estar en un grupo de operativo policías y militares, porque realmente en el control de las calles, en el control de las personas, la función principal lo tiene la Policía Nacional. Y las Fuerzas Armadas son un apoyo a la Policía Nacional. Claro, pero eso no le da de ninguna manera autorización a un policía para maltratar a un soldado, a una persona que incluso está complementando la labor que está realizando la Policía Nacional. O sea, hay formas y formas, y a nadie le gusta ser maltratado de esta manera, como lo hemos visto en los videos. Por supuesto, el hecho de que ellos lleven el esfuerzo principal no significa de que ellos tengan autoridad sobre las Fuerzas Armadas, no lo tienen. El hecho que lleven el esfuerzo principal significa que ellos tienen el marco legal para poner las papeletas, para detener a las personas, no así los miembros de la Fuerza Armada. Ajá. Es por eso que tenemos que ir en patrullas conjuntas. Cada uno es respetuoso en la cadena de su mando. Estamos trabajando en forma conjunta, pero nadie tiene autoridad uno sobre otro. Cada uno tiene sus respectivos mandos y somos muy respetuosos de esto. Ministro, una última pregunta. El ministro de Agricultura, el señor Montenegro, resultó positivo en la prueba de COVID-19. A raíz de esta situación, me imagino que los demás integrantes del gabinete, el propio presidente de la República, han tenido que estar sometidos a una prueba molecular o de hisopado. ¿Ya pasó usted por este examen? Mire, y yo he estado conjuntamente con el ministro de Agricultura en Lambayeque, en los mercados haciendo los operativos con la Fuerza del Orden, hemos estado en los mismos lugares. A raíz de que él salió positivo, sí, es cierto, yo me he hecho también la prueba, afortunadamente ha salido negativo, y seguimos trabajando como corresponde. Todos se han hecho la prueba, incluso ministros que no han tenido, digamos, una labor en simultáneo con el ministro de Agricultura, porque usted sí lo hemos visto efectivamente laborando en conjunto. Hay otros que de repente lo ven o tienen algún tipo de interacción cuando hay estas conferencias en Palacio de Gobierno, pero ¿todo el gabinete ha pasado por la prueba molecular? Bueno, no ha habido una prueba conjunta, cada ministro en forma particular y en forma reservada, supongo que debe pasar su prueba, porque desconozco que han pasado el resto. Perfecto. Ministro, muchísimas gracias por esta entrevista. Juliana, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. A usted, Walter Martos, el titular de la cartera de defensa, conversando con nosotros en vivo y en